Bueno, muy bien. Muy buenos días. Es un placer para mí comenzar con esta primera web conferencia en el marco de lo que es el doctorado. Y en esta oportunidad pues vamos a tener la ocasión de trabajar desde lo que es nuestro seminario de innovación, desarrollo tecnológico y transformación organizacional. Eh, Importante pues tener claridad sobre los temas que trabajaremos el día de hoy, apalancados claramente en lo que es la directriz de esta primera etapa de experimentación reflexiva del seminario. Entonces, esta agenda nos va a llevar a trabajar dos aspectos importantes durante el desarrollo de esta primera web conferencia. Permíteme, voy a activar la cámara, creo que está apagadita. Muy bien. Entonces, nos va a permitir apalancar, digamos, este primer conocimiento en lo que serían dos fases importantes. La primera, esa experimentación de los contenidos que bien nos muestra, digamos, todo el proceso de la construcción del conocimiento en el contexto de lo que es la innovación desde la fase conceptual, abordando también los diferentes tipos y modelos que están implícitos entonces esas decisiones y acciones de las organizaciones, pero también viendo más allá, abarcando, digamos, los diferentes niveles que existen de maduración de la tecnología y sobre los cuales las empresas también puedan apalancarse para poder generar esa competitividad. Entendiendo eso, pues vamos a abordar un poco esos métodos y herramientas que nos van a permitir trabajar sobre una revisión sistemática que lleve pues a un buen fin ese primer insumo que van a tener ustedes durante el desarrollo de esta fase del doctorado. Entonces, es importante entender en el contexto de lo que es nuestro doctorado de gestión e innovación sostenible, esta etapa de experimentación, que básicamente pues entra a ser reflexiva, tener ese primer acercamiento pues con esos conceptos, pero también digamos con esos enfoques y esos primeros referentes y modelos que existen y que si bien se trabajan de manera teórica, de cierta forma desde la ciencia, ¿sí? Desde esa parte científica, estas bases sirven para precisamente tomar decisiones en ese contexto real de la organización. Y es ahí donde sencillamente lo que es esta estrategia metodológica sobre la cual tiene, digamos, estos lineamientos nuestro doctorado, pues nos permite trabajar sobre el aprendizaje basado en retos, ¿sí? Este aprendizaje basado en retos, pues integra lo que es cuatro fases. Una, la primera, que está relacionado con esa experimentación reflexiva en la cual buscamos analizar esa conceptualización de la innovación y cómo a través de esos diferentes conceptos que se reconocen, pues empezamos a tener ese apalancamiento que pueden tener las organizaciones en la toma de decisión, pero también hacia unos niveles posiblemente progresivos de lo que es el alcance tecnológico. Entonces allí hay que empezar a buscar precisamente el acercamiento con esas bases de datos, con esos primeros textos científicos que nos van a permitir tener esos referentes, ¿sí? Entendiendo los enfoques, los modelos, los tipos de innovación que se generan de manera general. Entonces, toda esa articulación con los conceptos nos va a permitir también que ustedes tengan un enfoque no solamente, digamos, quedándonos en ese reconocimiento de la innovación, sino también cómo estos logran articularse y dar respuestas a esos objetivos de desarrollo sostenible. Sencillamente en esa fase es de experimentación, pues, que se busca que ustedes entren a brindar una solución, a proponer una solución innovadora dentro de lo que es ese contexto del planteamiento de su tema de investigación. Y sencillamente a través de todo este ejercicio, digamos que entra a ser un aprendizaje basado en retos porque el fruto o el resultado de este ejercicio sencillamente es la experimentación, que sería esta fase 4 en la cual se busca que ustedes logren realizar una ponencia de divulgación entendiendo todo lo que han sido esas fases previas del ejercicio, ¿sí?
Y eso pues nos va a llevar sencillamente a generar una pregunta en este ciclo uno y sencillamente va desde cómo ustedes como doctorandos logran integrar esos niveles de madurez tecnológica y los diversos niveles a su vez que empiezan a identificar como posibles innovaciones que se generen en ese contexto específicos que a los cuales ustedes vayan respuesta o solución, ¿sí? Enmarcándonos en lo que es esa articulación con esos ODS. Entonces, ahí está esa interrogación, pues sí que es bien interesante. Entonces, para dar inicio a esta exploración inicial, digamos que quise hacer lo que es una recopilación de esas primeras definiciones que han evolucionado desde el primer erudito, en este caso desde el primer autor, que en su efecto fue Schumpeter en el año 1934, quien definía sencillamente la innovación como la forma en que se hacen las cosas de maneras diferentes, ¿sí? Y en este caso, digamos que este enfoque pues llevaba precisamente a trabajarlo desde una visión económica. Y en ese sentido, digamos que todas esas fases sobre las cuales fue evolucionando ese concepto, pues también lleva a ir trabajando diferentes escenarios o en su efecto campos de conocimientos que han tenido, digamos, en ese caso, una semilla muy particular frente a lo que es esa definición de la innovación. Y es ahí como en el año 1900 Ducker, pues también plantea una definición que está más relacionada precisamente con esas transformaciones que se pueden generar desde el mercado. Y interactúa sencillamente lo que es el comportamiento del consumidor, pero también esas transformaciones o esos pequeños cambios y adaptaciones que se dan en función de los productores. O sea, ahí vemos también dos conceptos que, aunque estarían más relacionados con el mercado, pues también tiene esa función de la oferta y la demanda. ¿Sí? Posteriormente vemos en el año 1995 una definición planteada por Nocada, quien indica que la innovación está impregnada precisamente por ese proceso de aprendizaje continuo y un nuevo conocimiento. Aquí ya hay un referente más orientado a lo que es el análisis del individuo y cómo éste a través de sus capacidades, de lo que es ese conocimiento previo, pero también de esa experiencia, pues permite también generar con esa transformación o ese pequeño cambio para generar evoluciones que orienten a una innovación desde sus mismos quehaceres y desde esas mismas competencias. Y ya en el manual de Oslo vemos lo que es la innovación como la implementación de procesos, productos y métodos. Digamos que muchas de las publicaciones y cuando uno comienza a analizar este tema, en este campo de estudio, el manual de Oslo es uno de los mayores referentes. De hecho, también incluye la innovación tecnológica dentro de esas primeras definiciones. Y una de las definiciones recientes, pues vemos que es la de Seclen en el año 2014, quien indica que la innovación, pues precisamente permite esa mejora para generar esas ventajas competitivas que son sostenibles. Entonces, en este sentido, pues si vemos el tema de la diferenciación, esa propuesta de generar ese valor diferencial para poder competir y poder generar como tal esas ventajas que le permitan una mayor productividad de la organización, pero también ser sostenible y en ese sentido, pues esa sostenibilidad se entiende como esos elementos económicos, sociales y ambientales que mantienen ese equilibrio para poder apalancar no solamente esas acciones presentes, sino también futuras. ¿Sí? La OCDE también es otra organización pues, que contribuye a esta definición y fíjate que en este sentido la concibe a la innovación como esa implementación para poder generar productos, procesos y aspectos relacionados con esa nueva comercialización, con esos métodos de poder incursionar al mercado, sencillamente acciones orientadas puede ser a la distribución y que desde lo que es la organización pueden generar nuevas prácticas de negocio. Y todas estas definiciones, pues de cierta forma, pues nos llevan a ver lo que es una evolución
del concepto de innovación y propiamente, pues digamos que desde el sector, desde el enfoque, cada organismo, cada organización y cada sector, dependiendo, digamos, en el rol en el que se encuentre, pues va a apropiar de una manera dentro de sus acciones cada uno de estas definiciones, ¿sí? Porque hay posiblemente, digamos, empresas que han involucionado o se quedan estáticas y siguen haciendo las cosas de la misma forma. Entonces, allí es donde entramos nosotros a reconocer que también existe una clasificación de la innovación que el manual de Oslo pues las ha determinado claramente en cuatro aspectos, ¿sí? La innovación en producto, la innovación en proceso, la innovación en marketing y la innovación organizacional. Bueno, aquí yo tengo una experiencia muy interesante porque digamos que cuando yo trabajé el tema en mi tesis doctoral, eso fue en el 2017, nos apalancamos mucho en lo que fue el manual de Oslo, pero también uno hablaba de un tipo de innovación orientada a lo que era a la innovación en valor, ¿sí? Que era generar precisamente esa diferenciación entre lo que hace la competencia y lo que puede lograr la empresa para entrar a competir, no por precio, sino precisamente por esas propuestas diferenciales que lo llevan a generar esos elementos sostenibles en el tiempo y a futuro. Entonces, fíjate que entendiendo todo lo que es el contexto de la innovación, pues la innovación en producto pues parte precisamente de ese bien, hablando de un bien tangible, o ese servicio que sencillamente lleva a mejorar esas especificaciones técnicas y componentes del producto, ¿sí? Ahora, esas especificaciones técnicas pues van a pasar precisamente, pues llámese especificaciones que puedan estar orientadas al tamaño, a el sabor, los componentes físicos y como tal, todos esos elementos que le permiten a la empresa transformarlo y crear un producto terminado que realmente sea aceptable. Entonces, esos pequeños cambios que dejan de ser usuales y que precisamente logran tener una aceptación, pues hacen parte de ese tipo de innovación. Y ahora nos vamos a la innovación en proceso, que este tipo de innovación pues genera una implementación de un método de producción o distribución nuevo o mejorado. Y aquí pues digamos que están implícitos lo que son los equipos, implementación de software, de técnicas que le permitan a la empresa escalar en ciertos trabajos, ya sea a nivel operativo, porque también aquí tendríamos que tener en cuenta digamos, cómo esos procesos llevan también a reducir costos y generar también esa flexibilidad dentro de la organización. Y luego cuando hablamos de esa innovación en marketing, pues estaríamos hablando también de esos cambios significativos en función de lo que es el diseño del producto, la misma distribución del mismo, las formas de promocionarlo, el precio, que es lo que hoy en día, digamos, que vemos latente dentro de las redes sociales, ¿no? Las nuevas formas de comunicar, de dar a conocer esos productos, las formas también de entregar ese producto que hacen parte de ese comercio electrónico, por ejemplo, o cuando vemos también las nuevas formas de pago que se han incorporado dentro de este ejercicio y tenemos plataformas como Nequi que sencillamente pues facilitan este ejercicio. Entonces, eso lo que busca sencillamente es incrementar esas ventas, pero también aperturar esos nuevos mercados. Y en el caso de la innovación organizacional, pues ya estaríamos hablando de esos métodos que hacen parte de la estructura organizacional y generan esos nuevos modelos de negocios, pero también fortalecen esas relaciones externas. Entonces, el objetivo en este sentido es mejorar la eficiencia operativa que tiene como tal la organización. Doctora Diana, se quedó la presentación allí, no, en la primera, en la portada de la presentación, no. ¿Sí? Ay, no, ¿qué pasó? Haberme lo dicho antes. No, no quería interrumpir. Tranquila. A ver, bueno, retomo, dejo de compartir y vuelvo. No me cambia.
segundo, volvemos a hacerlo. ¿Ya estaría? Sí, doctora, ya. Perfecto. Entonces estamos aquí en las definiciones y entendiendo este tipo de los conceptos de la innovación, pues nos vamos a los tipos de innovación. Entonces, el tipo de innovación, pues lo que nos muestra es el grado de novedad que tienen algunas innovaciones y estas han sido determinadas también por el manual de Oslo. Dentro de este ejercicio de la innovación, pues vemos que hay una innovación radical y en ese sentido esta innovación radical se basa básicamente en esos principios científicos que buscan la apertura de nuevos mercados, pero también nuevas aplicaciones que han sido posiblemente inexistentes. Hay algo allí más que contribuye a lo que es ese ejercicio de ruptura de lo que ya se ha establecido, ¿sí? Entonces, allí tenemos ejemplos muy claros como han sido, por ejemplo, el tema de el Internet, la forma radical en la que se cambió la comunicación a través de lo que fue de lo que ha sido la telefonía móvil. Entonces, estos ejercicios que básicamente entran a ser completamente inexistente y surgen pues de la nada. Ahí estaríamos hablando de ese tipo de innovación radical, ¿sí? Anteriormente, pues pasamos, como quien decía, que ha habido una evolución desde lo que ha sido esa comunicación en carta, pasar luego a lo que fue, por ejemplo, el beeper, el teléfono en casa, la comunicación a través de lo que era el fax, y ya luego llegar a lo que es hoy en día, por ejemplo, el tema ya de la comunicación móvil, porque recuerdo también cuando teníamos, bueno, hay pocas viviendas que lo utilizan el teléfono fijo, pero ya esta transición hacia lo que es la movilidad de la comunicación y estar en todo momento, digamos, tener el acceso a la información, pues entra a ser ese tipo de innovaciones que realmente hacen parte de un nuevo logro hacia lo que es la transición de la existencia. Y en el caso de la innovación incremental, pues sí que es un proceso que va paulatinamente y son generosamente cambios que van contribuyendo a esas transformaciones que mejoran funcionalidades, pero también la eficiencia. Y esto, la base de esto, pues prácticamente parte de lo que es un progreso. Y en este sentido, digamos que las que más están implicadas aquí son las pequeñas y medianas empresas cuando hacen esos esfuerzos sencillamente en investigación y desarrollo. Entonces vemos ejemplos tan sencillos como lo que es la actualización de un software, mejoras en procesos relacionados también con esa maduración de lo que es una transformación al interior de la organización. Y otra innovación que también es muy potente pues entra a ser la innovación disruptiva, que este tipo de innovación, pues sencillamente lo que busca es transformar las industrias completamente y genera como tal una escalabilidad que va a permitir en ese sentido desplazar ya muchas empresas que posiblemente han estado liderando esos mercados. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cuando existían las empresas de alquiler de videos físicos para ver las películas y pues que entra la plataforma ya digital de lo que es Netflix o el tema, por ejemplo, de lo que era la cámara en rollo y que ahora ya tenemos cámara digital y pues esto también trasciende hacia lo que es la telefonía. Entonces, el entender todos esos contextos de cómo han evolucionado este tipo de innovación también es según ese grado de novedad, pues nos lleva hasta a nosotros a entender hasta qué punto nosotros dentro de lo que es la identificación de nuestra propuesta podemos entrar a trabajar este tipo de innovaciones, ¿no? Y cómo lo manejan las empresas al interior de sus procesos, de sus dinámicas. Aquí tenemos unas
tabla que nos permite de cierta forma evaluar o identificar más bien esas dimensiones sobre las cuales evoluciona el tema de lo que es la innovación y vemos que hay unos riesgos, una frecuencia, unos impactos y pues unos actores sobre los cuales se tiene esta trazabilidad, ¿vale? Entonces aquí vemos que dentro de los riesgos, el tema de lo que es la innovación radical, pues sí que tiene un riesgo muy alto, a diferencia de lo que es la incremental. De hecho, la más conservadora, podríamos decir, en este caso es la incremental. Y la disruptiva, pues sí que tiene un nivel de riesgo alto. La frecuencia, pues es muy esporádico que se den esas innovaciones radicales y en el caso de la disruptiva también es eventualmente las más comunes entran a ser las incrementales y el impacto que tiene, pues sí que la radical genera una transformación como tal de una cosa a otra, en otra. Sí, hay un cambio que sí trasciende en esa innovación. En el caso de lo que es el impacto de la incremental, pues hay unas mejoras que son progresivas, significativas. Sin embargo, en el caso de la innovación disruptiva, sí que esta reemplaza totalmente. Entonces, podríamos estar viendo ahora, por ejemplo, lo que es la IA como un tipo de innovación disruptiva que entra a reemplazar muchos procesos organizacionales y lo vemos desde las dinámicas de las empresas, ¿sí? Ahora, en cuanto a los actores, pues vemos que en la radical, pues sí, esta que sí que requiere mucha inversión, un músculo financiero y un apalancamiento en el cual, digamos, el alcance es de grandes empresas a nivel incremental. Precisamente yo creo que una limitante de los recursos financieros, pues lleva a que este tipo de innovación sea más común en las pymes y luego vemos la disruptiva, en donde están las startups que están de cierta forma buscando hacer esa exploración de manera más dinámica, ¿no? Y de hecho con alianzas y colaboración externas. Bueno, otro punto importante es reconocer una nueva innovación, a ver, una nueva innovación que orienta precisamente la articulación y combina lo que es la innovación incremental y la innovación disruptiva. Y esta es muy usual precisamente en nuestro contexto, en los mercados emergentes, en donde a partir de pocos recursos, recursos limitados, pues sí, las empresas buscan esa forma de lograr esa transformación con lo que tienen al alcance, con lo que tienen a la mano. Y aquí está pues este autor Morelos y Cardona en el 2023 pues hacen ya alusión a lo que es este tipo de innovación frugal. Sí, digamos que en países de bajos recursos o de recursos limitados las personas entran a innovar precisamente teniendo en cuenta esa limitación financiera que tienen y posiblemente también esa limitación que tienen de articulación con otros actores que les permitan de cierta forma avanzar en ese proceso y trascender hacia eh, innovaciones más maduras. Mártica, ¿tiene alguna duda, pregunta? No, no, señora, hasta ahí vamos bien, mirando todo ¿Vamos bien? estos tipos de innovación, cómo ha venido evolucionando todo en cuanto a tecnología, imagínate, me empecé a Sí, retroceder cuando perfecto. usábamos el Viper y todo eso. Ahí vamos bien, doctora, gracias. Bueno, de todas formas, digamos que por módulos, yo me puse mucho como a trabajar este tema de este primer módulo y yo pensaba, bueno, ¿cómo enfocarme a un solo tema? Lo estructuro de acuerdo a todo el material que tenemos y pues me pareció interesante pues mostrarte como que todo el panorama de lo que nos indica como tal, digamos, nuestro ciclo y nuestra etapa y que haya como una articulación entre los conceptos, los tipos, los modelos y que ustedes desde allí, si les surgió alguna duda en ese primer ejercicio, pues lograran articular y que tú logres ver y decir, ah, bueno, pues es que dentro de lo que es este ejercicio, pues la innovación a la que yo le apunto en el contexto de lo que es el sector educativo, trabajando todo el tema de las instituciones de educación superior, esta sería el tipo de innovación que se puede generar. ¿Sí me hago entender? Como tener ese panorama y no por
señora. por fragmentos. Que hay que empezarlo desde allí. Estoy viendo que es, que dirá el que no conoce, bueno, ¿y por qué empiezas a recordar todo esto? Pero es que hay que empezarlo desde allí para poder seguir con todo lo que Efecti- ha venido evolucionando. Efectivamente. Bueno, y entonces vemos la evolución de lo que son los modelos y el proceso de innovación. Entonces, aquí nos apalancamos en las generaciones, tenemos de la primera a la sexta generación, y uno de los primeros periodos que apalancan este modelo es el modelo de la tecnología PUS, que busca trabajar un proceso lineal. Este tipo de modelo y que hace parte de esa primera generación, pues está apalancado, como indico, en el proceso lineal, ¿sí? Se habla de ciencia, tecnología, mercado. Y la I más D, la innovación y desarrollo, como tal, y la investigación entran a ser ese motor de desarrollo. Digamos que es un ejercicio muy cerrado, una innovación cerrada en este caso. Ahora, con relación a la innovación, del mercado, Market Pool. En este caso hace parte de la segunda generación y ya se habla de esta en el año 1970 y trabaja sobre las necesidades que sencillamente están en el mercado y que impulsan a generar esos procesos de innovación. Entonces, aquí ya vemos que hay un proceso más reactivo frente a la investigación. Entonces, existe una necesidad y frente a esa necesidad genero yo las oportunidades para poder innovar. Y luego vamos a esa tercera generación que habla del apalancamiento y aquí hay una retroalimentación o una fusión, una articulación entre lo que es la ciencia y el mercado. Y se establecen todas esas etapas. La cuarta generación ya es con Rowell 1994 y aquí ya vemos unos procesos simultáneos en los que hay un trabajo más multidisciplinar entre los equipos, está más enfocado a ese trabajo colaborativo y ordenado que integra, pues, digamos, esas capacidades de generar esos nuevos conocimientos y en ese sentido pasamos ya luego en este año 2000, en los años 2000, a lo que es el networking, que ya entran a ser esas alianzas horizontales en las que se tiene en cuenta precisamente ese trabajo y esas operacionalizaciones que se pueden trabajar con actores externos, ¿sí? Hacer ese benchmarking y dentro de esas alianzas horizontales pues están los clientes y dentro de las verticales están los proveedores y generar esas cadenas de valor que le permitan a la organización integrar esas herramientas para precisamente apalancar esos procesos. Y luego tenemos la innovación abierta, que es desde los años 2000 y lo actual, en el que se usan como tal esas ideas externas que llevan a trayectorias, pero también a generar esa fusión de múltiples conocimientos entre los actores, ¿sí? Aquí también hay un trabajo colaborativo de red de partes en los que se lleva adelante procesos de innovación que se puedan apalancar a través de diferentes actores multiniveles. Bueno, entonces vemos que en el proceso de lo que es la innovación no existe pues un modelo único. La innovación coexiste y hay diferentes formas de verla, pero también digamos que hay, aquí va de la mano el tema de la creatividad, que la creatividad humana es infinita. Esto pues está determinado por Pareto Petit y en este ejercicio que estamos realizando, pues es interesante identificar, bueno, en qué modelo se apalanca mi tema de investigación. ¿Es un modelo integrador? ¿Es un modelo de red working? En tu caso, ¿qué modelo tú identificas, Marta? Te quedó ahí la presentación y no logro verte los modelos que estás ahí proponiendo. Quedamos en la de innovación y definición y evolución. Me están mencionando los autores, el año y la definición clara. ¿Tampoco se movió la diapositiva? No, se quedó allí. ¿Cómo trabajamos de energía? A ver.
Ahí cambia normal, ¿es cierto? ¿Me confirmas, por favor? Hola Marta, ¿me escuchas? ¿Será mi internet o Si se te escucha ratico, tiene se falle? te va. Quedó ahí en gestión de la innovación empresarial, enfoque sistémico, evolución de modelo de procesos de innovación, tipos de innovación, radical, incremental y la Sí. disruptiva. Y pasamos a los modelos, que fue lo que acabé de explicar. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, pasando de los modelos, hay un enfoque sistémico multinivel que se trabaja dentro de lo que es la gestión de la innovación empresarial y permite, digamos, tener unas implicaciones del entorno a través de ciertas dimensiones, la empresa, el sector, la región, la nación, a nivel nacional, pero también a nivel organizacional. Digamos que este modelo sistémico lo que busca es integrar a cada uno de los actores, generar como tal esa articulación para poder, de cierta forma, digamos, eh, lograr acciones que nos lleven, que las lleven a la competitividad, ¿no? O sea, digamos que un actor no puede trabajar solo en este caso, sí, sí la colaboración de otro actor. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, vemos que en el caso a nivel empresarial, pues sí que se requieren unos recursos internos, la investigación, el aprendizaje, la experiencia, esas capacidades, esos recursos, esas competencias que hayan a nivel interno. Y a nivel sectorial, pues digamos las dinámicas de cómo van evolucionando a nivel tecnológico, y en la industria, todos estas trayectorias que tengan ellas en ese sentido, ¿sí? Entonces, ese sistema de cómo se apalanca lo que serían esos proveedores, los clientes, los stakeholders, pues permiten que de cierta forma, digamos, haya una transición también hacia, o una proximidad hacia también esas normativas y todo lo que contribuyen los actores a nivel gubernamental, ¿sí? Dentro de esos elementos nacionales, pues vamos a encontrar esos aspectos políticos, económicos y todas esas dinámicas y esos factores que de cierta forma pues entran a influenciar en la toma de decisiones a nivel organizativo. Y pasamos a lo que es la fase de ese proceso en el que vemos que hay una investigación, posteriormente una validación de esos prototipos, la implementación a través de la modificación de esas operaciones que se puedan generar y luego una fase de comercialización. Entonces, un ejemplo en el sistema de innovación, pues sí que vemos la diversidad de los actores que son los que apalancan como tal lo que es ese enfoque sistémico en el que está el Estado, la academia, las empresas, las relaciones bidireccionales en las que obviamente entra el conocimiento y la innovación a apalancar este ejercicio. Y en este sentido, pues digamos que entidades gubernamentales como MinCiencia son las que lideran como tal todo el tema de la gobernanza. Doctora Diana, ¿y allí cómo se hace para que se integren esas dimensiones esas dimensiones en la fase como, más concretamente como en la fase de la innovación o en el proceso de la innovación, cómo se integrarían esas dimensiones ahí? Bueno, en el proceso de la innovación, digamos que puede haber una incubación desde lo que es la academia, ¿sí? Entonces, desde la empresa. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de convocatorias, un ejemplo puede ser las convocatorias de mi ciencia, cuando destinan unos recursos a nivel de proyectos, ¿sí? Y estos pueden tener sencillamente una, una, una un acceso a lo que serían regiones, ¿sí? Entonces, fíjate que a nivel general, a nivel nacional, está el gobierno, ¿cierto? Con los recursos y a nivel regional, digamos que ellos determinan las regiones o los territorios a priorizar y la innovación estarían en esas líneas sobre los cuales ellos quieren actuar.
Y entonces, en ese sentido, la innovación pues entra a trabajarse, uno, desde las mismas, desde el mismo sector empresarial, desde las mismas necesidades del sector empresarial, ¿sí? O del territorio, ¿sí? Del territorio buscando las necesidades, hablando, por ejemplo, bueno, estamos hablando de el agro, ¿sí? Entonces, el agro ahora mismo, digamos que con el tema de la inteligencia artificial, podríamos trabajar un proyecto a nivel nacional orientado a agricultura de precisión. Resulta que hay unas zonas vulnerables, posiblemente en Nariño o en el Pacífico, ¿sí? Y que requieren potencializar, ¿sí? Generar mayor productividad con relación a un producto X, digamos el cacao. ¿Sí? Entonces, allí lo que se busca es la articulación de diferentes actores, entonces universidad, comunidad, digamos la cuádruple hélice, universidad, comunidad, en este caso el territorio, luego estaría el sector eh, de la empresa privada y el gobierno, ¿sí? Y entonces se comienza a hacer ese ejercicio de acumulación de conocimiento entre las partes, pues la universidad como tal, hablando de ese conocimiento científico, pues debe conocer de las realidades del territorio para no trabajar de manera aislada, ¿cierto? Luego vemos que se pueden hacer prototipos, ensayos desde la academia, articulándose con el sector empresarial, ¿sí? Toda la parte de la experiencia del sector real acumulada con lo que es la academia y luego cómo eso puede generar cambios allí en el territorio. Entonces, supongamos que en ese tema de prototipo y ensayo, pues quieren validar si la humedad pues está de cierta forma afectando lo que es la producción o en procesos de fermentación en su efecto, digamos cuáles son los niveles y se comienzan a hacer esos análisis y ensayos. Y desde lo que es el apoyo, ¿sí? A nivel gubernamental, pues entrarían los recursos, la articulación con cooperantes internacionales. Y ahí está el tema, pues, de hacer ensayos, pruebas, la implementación, si se entra a testar ese prototipo, y entonces ahí se estarían gestando todos esos procesos de la innovación. Ahí hay que, pues, a través de un diagnóstico, pues, empezar a identificar qué tipo de innovaciones serían, ¿sí? Normalmente en este tipo de casos, digamos, dado el contexto, pues pueden ser innovaciones incrementales, ¿sí? Que van paso a paso. De hecho, la frugal entra a ser una de con recursos escasos, pues empezar a testar esos primeros avances que pueden dar resultados para generar ese cambio, esa transformación. Ok, doctora Diana, muchas gracias. Muchas gracias porque ahí despejé todo y es importantísimo mirar el entorno, ¿no? Mirar el entorno para que se pueda identificar Efectivamente. el impacto, el Pues sí, éxito que pueda tener esto. Ok, sí, fíjate. muchas Pues gracias. mira que a mí ese enfoque y sistémico multinivel me parece muy interesante porque habla de la implicación de todos los actores. Entonces, para no ir tan lejos, digamos que ahora en lo que es el proyecto de mi postdoctorado, que ya lo cerré precisamente el mes pasado. Estábamos trabajando sobre las cadenas de valor del cacao y yo estaba trabajando un tipo de enfoque sistémico, ¿sí? Entonces, de hecho, pues Mujeres Orquídeas es apalancado por el gobierno, hizo una apuesta por un enfoque territorial, que son de cierta forma estas zonas vulnerables, los territorios, y generó recursos pues para trabajar. Y hubo una articulación entre la universidad, lo que fue las asociaciones y de cierta forma, digamos que me articulé con entidades del sector productivo y cooperación internacional para escalar la problemática también y poder generar esas primeras gestas de cambio y de transformación. Entonces, este ejemplo, digamos que desde mi experiencia, pues aplicaría en cómo lo he enfocado ese sistémico, porque muchas veces uno dice, bueno, y queda en la teoría, pero yo cómo lo hago, que es la pregunta que tú tienes. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. A ver, yo creo que ahí va a estar más, no te preocupes, Marta, si se bloquea, por favor, indícame, que como yo no estoy viendo internamente, eh, pues creo que no hay Pero ahí sí inconvenientes. rodó, ahí sí, sí se está moviendo. Pues ya ahí Ah, bueno, perfecto. llegamos a la innovación frugal. Frugal. Listo. Bueno, eso hablábamos
la diapositiva anterior de esta innovación frugal, que permite generar valor y sostenibilidad. Entonces, esta innovación precisamente parte de esa capacidad de poder aprovechar esos recursos limitados haciendo menos copas, en pocas palabras. ¿Sí? Se crea un valor comercial y un valor social precisamente partiendo de esa limitante de recursos. Entonces ahí está como la energía, el capital, el tiempo. Y digamos que si uno se pone a escalar y analizar, muchas empresas estarían en esta categoría ahora mismo dentro de lo que es nuestro contexto. Fíjate que uno ve estudios de caso de, o es que estamos haciendo prótesis con productos reciclados. Y uno dice, ¿y cómo lo hacen? Ese es un tipo de innovación frugal, ¿cierto? Con lo que tienen a la mano, innovan, generan ideas, son creativos. Ojo, que no se quede la creatividad como una innovación, porque la creatividad se vuelve innovación cuando resulta que esta tiene impacto en el mercado, ¿sí? Se vuelve comerciable. Claro. Entonces, en ese sentido es muy interesante porque uno comienza a ver, bueno, pues sistemas de riego y lo hacen pues con lo que tienen a la mano, ¿sí? Pues resulta que utilizan botellas, reciclan y hacen sistemas de riego rápido, ¿sí? Pues necesitamos transportarnos, pues vamos a hacer una balsa con puros productos reciclados y son botellas y generan como tal un medio de transporte, así sea como para generar procesos rápidos internamente entre un río y otro. O sea, si nos vamos a ese contexto, ¿sí me hago entender? Entonces, este es un Sí, tipo de señora. innovación que si hablamos de unas organizaciones, pues que están en la categoría de pequeñas, medianas y medianas empresas, que es el 90% de nuestra masa o económica en términos de lo que es la estructura empresarial, ¿sí? Entonces, pues sí, ante ese limitante de recursos y también pues de conocimiento, nosotros podríamos decir, por el tema de las factores que pues no llevan a estar capacitadas al 100% y fortalecer también ese capital intelectual, pues generan ese tipo de innovaciones sobre lo que tienen precisamente en su contexto. Entonces, aquí vemos que hay unas dimensiones, que es la calidad básica, que les permite de cierta forma, digamos, ser mínimamente utilizable ese producto, utilizar un bajo costo, la simplicidad y aprovechar esos recursos. Se podría generar hasta un tipo de economía circular. Digamos que este tipo de innovación yo lo veo también como que muy alineado a este tipo de campo, ¿no? Entonces, el estudiar uno la economía circular en la que se aprovecha sencillamente, hay bajo costo, se genera también esos procesos de sostenibilidad, contrarrestando el impacto ambiental. Y bueno, ahí tenemos casos de éxitos y también esos cómo contribuyen a lo que son los ODS. Bueno, pasamos a unas herramientas. En el tema de la gestión del conocimiento, pues digamos que existen herramientas como la Innoki y el modelo CECI, perdón. eh, ejercicios que nos permiten promover y generar esas ideas. Está la lluvia de ideas, que es de los más conocidos, el Camper en Design Thinking, que tienen como propósito el generar creatividad y ideación estratégica, ¿sí? La vigilancia tecnológica, pues que nos permite a través de plataformas, de bases de datos, hacer un análisis de patente, benchmarking, de cómo están actuando y cómo van haciendo esas transformaciones los competidores y el propósito es generar un monitoreo de ese entorno, ¿sí? No trabajar aisladamente de esos cambios y esas transformaciones que hay a la mano. Y luego tenemos la gestión de proyectos a través de lo que es el modelo Canva de innovación o el road mapping. Y el propósito de esto es generar una planificación y una ejecución táctica. Y por último tenemos la evaluación que va de la mano pues de esos niveles de maduración tecnológica, pero también de esas auditorías en innovación. El propósito es medir la madurez, pero también hacer un seguimiento. Con relación a lo que es el modelo CESI, de la gestión del conocimiento, pues vemos que hay un proceso de socialización, externalización de ese conocimiento, la convenación y la internacionalización. Y dentro de esos niveles, pues vemos el nivel
de socialización tácito, que es de tácito a tácito, en el que nosotros interactuamos y sencillamente compartimos nuestras experiencias y nuestros pensamientos y modelos mentales. Lo hacemos tácito implícito para poder externalizarlo cuando nosotros estos conceptos y todo lo que utilizamos logramos articularlo con esas dinámicas del día a día. Lo combinamos cuando ese conocimiento explícito se vuelve explícito y logramos sistematizar, ¿sí? Interiorizar todo ese conocimiento a través de un sistema, operacionalizarlo y ya digamos que el explícito tácito ya es cuando lo implementamos. Bueno, pasamos a esos niveles de madurez tecnológica. Este tema es interesante porque digamos que entra a ser parte elemental dentro de lo que es el análisis de esa propuesta doctoral. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué nivel puedo determinar que está sencillamente mi propuesta de tesis doctoral? ¿Está en un nivel de investigación, está en un nivel de desarrollo o en un nivel de implementación, operacionalización? ¿Sí? Claro. Este tema de los niveles de madurez tecnológica pues hace parte base de lo que es ese ciclo de reflexión y de que ustedes experimenten, porque muchas veces uno entra a articular y uno dice, bueno, es que sí, yo voy a analizar los niveles de madurez tecnológica y yo digo, por ejemplo, en el caso que le venía comentando, en el caso del contexto de Tumaco, una zona vulnerable donde hay muchos factores y problemáticas, donde hay falencia o carencia de conocimiento, ¿sí? De las mujeres y de los hombres productores de cacao, ¿a qué nivel vamos a llegar? No podemos hablar de un TL, de un RLT 9, ¿sí? Porque no hay una incorporación tecnológica, hay algunas falencias con relación a ellas, ¿sí? Entonces, hacer ese primer diagnóstico, pero testando las realidades del territorio, digamos que ese es el reto y esa es la apuesta. Que nosotros seamos muy asertivos frente a la identificación de ese nivel, que implica ese nivel y el alcance que nosotros tendríamos para poder validarlo. ¿Sí me hago entender? Sí, Entonces, señora. es allí donde nosotros debemos de controlar. Bueno, del nivel 1 al 3 estamos hablando del nivel de investigación, ¿sí? Hay una Ujú. investigación básica, están los fundamentos científicos, yo planteo esos principios básicos orientados, por ejemplo, con lo que es las prácticas, cómo son esas prácticas ancestrales para elaborar ese cacao, empiezo a identificarlo, bueno, cómo lo hacen desde lo conceptual, pero muchas veces vemos que esa parte conceptual se aleja de la realidad, ¿sí? Y Claro. entonces ahí empezamos a hallar, bueno, ¿existen esos vacíos o no? ¿O es solamente porque es que estamos dados también a implementar modelos que son externos y que no se aterrizan a nuestro contexto y nuestra realidad? ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos estos modelos adaptarlos? ¿Sí? ¿O hasta qué punto podemos descartarlos y apropiarnos de otros que realmente nos lleven a una ruta clara de lo que podríamos alcanzar? ¿Sí? Entonces, si vemos el modelo de niveles de madurez tecnológica del 1 al 3, pues pasa precisamente por ese proceso de principios, conceptos y prueba, ¿sí? Hay una validación analítica y experimental y va de la mano sencillamente de esos procesos de investigación y desarrollo. Entonces, hay temas orientados al laboratorio, investigación básica e investigación aplicada. Fíjate que la fase de desarrollo es la fase del nivel 4 y 5, ¿sí? En el que ya tendríamos que tener ese componente validado, ¿sí? Todos los componentes, los insumos, todo lo que nosotros requeriríamos para poder hacer ese primer prototipo y validar si efectivamente esa tecnología simulada, digamos, puede tener esa aceptabilidad. ¿Sí? Pues tenemos que tener esa tecnología ya validada a nivel de lo que es desarrollo para poder la fase 3 generar esa demostración a través de un prototipo, un producto mínimo viable, ¿sí? Que no significa que sea comerciable. Entonces ahí estamos hablando de todo ese componente. Háblese del tipo de tecnología que sea, ¿sí?
Ahora, cuando hablamos de esa demostración, es que sea funcional. El prototipo es escalable y es demostrado, ¿sí? ¿Funciona o no funciona? El entorno de operación, el sistema demostrado en operación real como tal, y allí uno puede hacer una fase de validación comercial mínima viable. Entonces, bueno, estas personas estarían dispuestas realmente a adquirir este producto, ¿no? ¿Cómo se podría comercializar? Si tiene una funcionalidad, para luego pasar a esas fases 8 y 9 que ya entran a todo lo que es la cadena de producción hasta impulsarlo a un mercado. Entonces, se completa toda esa fase en donde se aprueba, se califica que efectivamente ese producto sí se puede fabricar y ya luego la fase de madurez es la incursión o impulso en el mercado, ¿sí? Entonces, fíjate todo lo que implica este nivel de madurez tecnológica. Ahora, si es una empresa, por ejemplo, pyme, que no cuenta con esos niveles de producción a gran escala para poder responder a un mercado, nosotros no podríamos llegar hasta allí. ¿Sí me hago entender? Sí, señora, sí. Pues fíjese que ahí Entonces, hay está empresas, explicando usted hay empresas que se perfectamente. quedan en cola. No quedan, no cumplen todos estos niveles de madurez, pero qué interesante, mira que yo estaba con muchas dudas, pero aquí me lo estás explicando y sacándome de todas las dudas, cuáles son estos niveles de madurez que debe tener el proyecto. Estaba como enredada con esto, pero ahí está perfectamente. ¿Tú me puedes compartir esa presentación, doctora Diana? Sí, claro, yo se la comparto. Ay, Yo perfecto, muy bien. les comparto la grabación y Ay, muy bien, y sí, sí, me parece las presentaciones. excelente. Te agradezco No, pues muchísimo fíjate esto. que yo, digamos que de hecho eso era lo que buscaba, que el material y la socialización de la contribución de esta primera fase, pues los llevara a aclarar cualquier tipo de duda con relación a esos lineamientos que nos da esta primera fase de exploración, ¿sí? Porque si no seguimos con esas lagunitas. Ya entendiendo eso, pues es más fácil uno ir como Claro, y es que ahí abriendo una vez camino. se alinean, de una vez se van alineando estos niveles de madurez a los ODS, entonces queda Exactamente. preciso para poder continuar con las dudas que tenía yo acerca de esto. Muchas gracias, doctora Diana. Bueno. Con mucho gusto. Bueno, me alegra mucho que estés en línea y que estés entendiendo cada uno de estos elementos. Perfecto. Entonces, fíjate que ahora lo que tú me pedías, aquí están los ODS y tu pregunta es, bueno, y ahora, ¿cómo esos niveles mira cómo vamos, con los conceptos, los tipos, los modelos, el enfoque, ¿sí? Llegamos a los niveles de maduración de la tecnología y ya, bueno, ¿y esto cómo se articula a los ODS, sí? Para poder generar esa transformación e innovación sostenible. Entonces, la estrategia está en vincular a través de qué, de los productos, los procesos, a través del marketing o la organizacional. Aquí ya nuevamente se eleva la importancia a esos tipos de innovación. ¿Qué tipo de innovación estoy realizando? ¿Sí? Hay una diferenciación de mi producto, agrego valor, hay un valor diferencial, ese producto como tal es aceptado, ese producto se diferencia de los que ya están comercializando la competencia, ¿sí? Ahora, si nos vamos a un proceso de innovación, hay una eficiencia operativa, se hace una reducción de la huella ecológica, estoy minimizando como tal lo que es el impacto a nivel ambiental, ¿sí? ¿Cómo estoy contribuyendo? Estoy aportando a la sociedad, mis acciones están afectando a esa comunidad. Bueno, y luego vamos al tema del marketing, cómo es el acceso a los mercados. Hay una comunicación consciente de ese producto y ese servicio que comercializo, ¿sí? Hay un consumo responsable, hay, digamos, procesos éticos con relación a esos procesos de lo que es la divulgación de mi producto. Hay un ejercicio de comunicación de consumo consciente y controlado de un tipo de producto o servicio. Y pasamos luego por esa innovación organizacional. Bueno, ¿cuáles son esos modelos de negocios que son resilientes y sostenibles? ¿Sí? Que entran en esa categoría.
Entonces ahí podríamos hablar, bueno, hacer el marketing verde, turismo sostenible, ya son modelos que propiamente nacen sostenibles, tienen claro que van a orientar y van a responder a esa vinculación de estrategias con los ODS, ¿sí? Entonces tú entras a ver los 17 objetivos de desarrollo sostenibles y validas, bueno, ¿a qué le responde? Al fin de la pobreza, hay una articulación con la industria y la innovación, estamos trabajando en la reducción de las desigualdades, sí estas asignaciones de contratación equitativa de lo que son los de género, hombre-mujer y otros tipos de comunidades. Luego hablamos de lo que es la producción responsable, materiales bio, alianzas para lograr esos objetivos de desarrollo sostenible, hay articulación, ¿sí? Hay partners, hay trabajo colaborativo, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el impacto? La integración de los niveles tecnológicos, ¿sí? De maduración para asegurar esa madurez y el éxito comercial, ¿sí? Debe haber una gestión eficiente mediante la transformación organizacional, pero también sistémica. Bueno, muy bien. ¿Una pregunta hasta allí? Si ves cómo se aterrizan esos niveles y esos tipos de innovación a lo que marcamos en la evaluación de la Agenda 2030 de esos objetivos. No, señora, hasta allí va claro todo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, para hacer una síntesis integrada de este ciclo, pues fíjate que es importante tener claro esos conceptos y tipologías de lo que es la innovación en el marco del manual de Oslo. Tenemos en la innovación en productos, procesos de marketing y organizativos. Sabemos que a nivel de novedad hay una innovación radical, incremental y disruptiva. A nivel de diferenciación, pues hay que tener claro qué es una invención, qué es la creatividad y qué es la innovación como tal. Tenemos dentro de este ejercicio una síntesis interesante con relación a lo que es la evolución de los modelos, la tecnología PUS y el marketing PUS. Uno va orientado precisamente a esas acciones íntegras de la organización para promover la investigación, desarrollo e innovación, y luego el mercado PUS que va orientado precisamente a esas necesidades y canaliza la tendencia del consumo para trabajar en función de ello y es reactiva. Vemos el modelo de interactividad de Klein que busca que todos los eslabones de la cadena se integren. Y por último, pues tenemos la apertura a la innovación abierta y los modelos de red que buscan precisamente esa articulación entre los diferentes actores, más el trabajo colaborativo, el networking. Ahora pasamos a la gestión del conocimiento, entender que tenemos unas herramientas que apalancan como tal ese conocimiento que permite generar ideas, generar como tal esa creatividad, incentivar, y hay modelos tácitos implícitos que nos permite integrar, absorber ese conocimiento con el ya existente y a través de las experiencias volver a materializarlo para transformarlo. Ahí en ese ejercicio, digamos que también trabajamos lo que es el enfoque multinivel, en el cual se integran los diferentes niveles de acuerdo a lo que serían esas capacidades de absorción que se pueden tener en cada uno de ellos. Están los diferentes actores a nivel local, regional, nacional e internacional. Sí, hablamos de la integral de los niveles micro, meso y macro también, que entrarían dentro de esa misma línea. Y luego el tema de la sostenibilidad a través de los 9 niveles de madurez tecnológica, la innovación frugal, que digamos es una de las que, digamos, me parece interesante para ponerlas como a hablar con estos otros tipos de innovación y tecnologías que ya existen a nivel científico y que hacen parte de nuestra realidad, y estas cómo responden también a esos ODS. ¿Listo? Como reflexión, de qué manera el nivel de madurez tecnológica de tu propuesta doctoral se alinea con esos modelos de innovación abierta para poder implementar esos ODS priorizados. ¿Sí? Esa es la pregunta de reflexión. Bueno, una vez visto todo ese sistema integrado de lo que es nuestro ciclo, bueno,
Espero que hayan aclarado todas las dudas con este material porque está al detalle cada uno de los temas que solicitaba como tal este nivel de la etapa 1. Pasamos pues a reconocer algunas herramientas y métodos pues que tendríamos que utilizar y tener de base para hacer esa revisión sistemática de manera pues idónea, más asertiva. Entonces, la revisión sistemática pues parte de un proceso que busca como tal estandarizar y reproducir esa literatura que nosotros evidenciamos para realizar ese trabajo. Nos permite identificar, evaluar y sintetizar toda la evidencia científica que pueda responder a nuestra pregunta de investigación, ¿sí? Y es con un mayor rigor académico, porque sencillamente puede ser reproducible, ¿sí? Vamos a tener un paso a paso. A diferencia de la búsqueda tradicional, digamos que la revisión sistemática sencillamente pues parte de un protocolo, entre esos está el PRISMA. Hay un proceso transparente y exhaustivo de revisión documental y es totalmente reproducible. Esas son las ventajas. Frente a la búsqueda tradicional, pues no es sistemática, es más subjetiva, hay sesgo frente a lo que uno pueda encontrar en la literatura y es difícil de replicar. Y de cierta forma, pues también deja como entredicho ese profesionalismo frente a lo que puede ser los productos que uno logre en ese ejercicio, porque no se ve como claramente ese método que se aplica. Ahora, el rigor metodológico pues va a evitar que nosotros entonces, utilicemos como tal esa literatura al azar, que ya tengamos unos criterios establecidos. Eh, Consolida como tal hallazgos de múltiples fuentes en un solo cuerpo, o sea, ese sería como la muestra que tendríamos allí de referente para poder operacionalizar y dar respuesta a esa pregunta de investigación. Y hay transparencia, de cierta forma, si yo quiero replicar y hacer ese ejercicio, pues no tendría ningún inconveniente. Marta, ahí vamos bien, ¿me escuchas? Sí, señora, le estoy escuchando perfecto. Vamos Perfecto. bien. Muchas Bueno, gracias. muy bien. Listo. Entonces, fíjate que hay un ecosistema en el que nosotros nos apalancamos en diferentes bases de datos, ¿sí? Y herramientas de IA para poder hacer este proceso de revisión de literatura. Entonces, aquí encontramos algunas, las que nos recomiendan dentro de este ejercicio, pues está Semantic Scholar, que es un motor de búsqueda gratuito. Se apalanca en algunos algoritmos de la IA para poder hacer esa revisión de literatura. Está Let's Space, que hace un análisis comparativo de paper y genera también lo que son resúmenes inteligentes. Está el Notebook KLM, que busca también una visualización de conexiones temáticas entre múltiples referencias, hace resúmenes, hace lo que es mapas conceptuales. Está el GPT de Research, que busca también una integración profunda de lo que es la investigación con los diferentes conceptos complejos. Gemini, que también es una versión de investigación para el análisis comparativo. Y Queen 72B, que también entra a ser una herramienta de identificación de fuentes y síntesis de datos. Entonces, todas estas herramientas pues, nos van a permitir, de cierta forma, aprovechar, digamos, todo ese material, toda esa literatura que hay al alcance, pero pues obviamente nuestro criterio como profesionales no lo podemos dejar a un lado, hay que hacer muy minuciosos con ese ejercicio y de cierta forma revisar, ¿sí? Revisar y validar. Yo recomiendo validar mucho la información, las fuentes, las referencias y hacer una búsqueda que nos permita también contrastar ese ejercicio, no quedarnos solamente con lo que nos arrojan estas nuevas herramientas, que aunque son muy productivas, pues también debemos de ser muy éticos en este ejercicio. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Sí?
Pinché por error aquí. Te salió la presentación, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, señora, dejó de compartir. Un segundo, otra vez, ¿qué pasó? Un botón y no es que me hizo la presentación. A ver, pues si se me fuera cerrado. Raro. Volver a abrirla. Qué pena, Marta, me la está ocultando. Es que esto me abrió otro documento, no puede ser. Que cambié de equipo y me tiene un poquito loca la tecnología. A ver, acá está. Creo que sí. Ahora. Bueno, y fíjense que el ejercicio dentro de las dinámicas nos indicaba trabajar sobre la metodología PRISMA, que es un estándar internacional que busca la transparencia y el rigor dentro de lo que es la revisión sistemática, ¿sí? Esto pues busca que el investigador garantice y declare cuántos registros fueron identificados, cuántos se excluyeron, pero también cuántos fueron incluidos y que van a ser base fundamental para poder dar respuesta a esa pregunta de investigación y entender las tendencias y lograr unos resultados dentro del ejercicio. Entonces tenemos la identificación, el cribado, la elegibilidad y la inclusión. La búsqueda inicial parte de esa identificación en el cual nosotros localizamos cuál es esa base de datos, ¿sí? De las que mencioné, pues deben elegir cuáles son esas bases de datos científicos mediante ecuaciones booleanas. Y luego pasamos al tema del filtrado, que es eliminar esos duplicados, esos registros, todos esos artículos que concurran, artículos que no cumplen con el rango temporal, por área, artículos que posiblemente no hacen parte de lo que es esa muestra que hemos identificado inicialmente. Muchas veces los working paper o posiblemente libros o monografías se excluyen ahí. En todo ese ejercicio hacemos todo lo que es el filtrado. Luego pasamos a la elegibilidad, establecer criterios, ¿sí? De cuáles serían realmente esos productos, esos documentos que hacen parte de nuestro ejercicio. Entonces allí hacemos lo que es la lectura, establecemos esos criterios de, bueno, cuáles excluimos y cuáles incluimos, ¿sí? Entonces aquí es muy importante tener de base, de hecho, esa metodología PICO, porque uno puede empezar a incluir de acuerdo a la priorización en la población, de acuerdo a esas acciones de intervención, al objetivo, ¿sí? A la comparación que uno puede hacer. Entonces,
tener claro, digamos, esos elementos aquí dentro de lo que es la inclusión determina también, digamos, esa, esa aceptación de esos documentos que nos vayan a permitir, de cierta forma, dar una respuesta coherente y que responda a esas necesidades de la investigación. Entonces, criterios de exclusión que también se pueden predefinir, establecidos, por ejemplo, como el rango de tiempo. Otros elementos importantes en este ejercicio, pues pueden ser sencillamente áreas de conocimientos que no respondan propiamente a tu temática. Y luego tendríamos la síntesis, que es esa inclusión de los artículos finales que van a integrar la revisión y el análisis cuantitativo y cualitativo. ¿Sí? Bueno, aquí en este ejercicio yo tengo un ejemplo de los que he trabajado. De hecho, una de las retroalimentaciones era que realizaran una especie de tabla o flujograma dentro de ese ejercicio para hacer más claro ese proceso. Pasamos luego al tema del formato pico. Y el formato pico pues nos lleva a una estructura, a estructurar como tal nuestra pregunta. Identificar cuál es la población orientada al problema, ¿sí? Cuáles son esas organizaciones, mercados emergentes que existen. Entonces, cuando hablamos de la población, digamos en el tema de la pregunta, es muy importante entender que cuando vamos a hacer un ejercicio de sistematización, no entrar a confundir el ejercicio de análisis de esa revisión bibliográfica, ¿sí? Literaria, sistemática con propiamente, digamos, la población de estudio, hablando de la especificidad, como si fuera a ser un estudio de casos. ¿Sí me hago entender? Que de hecho yo creo que esa fue una de las recomendaciones. Entonces, claro, tenemos una Sí, población, entonces cuando estamos hablando de población, pues uno podría decir, no, es que yo voy a encontrar muchos documentos que me estén hablando del sector educativo, ¿sí? Y dentro del sector educativo, pues están las instituciones de educación superior, ¿sí? Entonces, pero ya cuando yo empiezo a hacer en el planteamiento del problema y en la pregunta de investigación tan específico, pues claramente, como yo estoy hablando de toda la literatura que está publicada, que como me pueden aparecer 10.000, me pueden aparecer 5.000, pues no voy a llegar a esa especificidad. Yo ya podría cerrar más adelante ese ejercicio haciendo alusión a propiamente cómo se generó ese, en ese contexto. ¿Sí me hago entender? Pero dentro de la revisión, digamos que los términos deben limitarse a ese alcance de la población del problema, entendiéndolo, digamos, desde un contexto en el que no limite tanto ni llegue tanto a esa especificidad, porque si no, no voy a encontrar posiblemente productos publicados que respondan a esa búsqueda de mi tema. ¿Sí sí, me hago señora. entender, Marta? Sí, señora, está ahí muy Entonces, bien. hasta ahí vamos bien. Vale, entonces, claro, cuando yo hablo de las pymes y si las quiero enfocar a un sector, bueno, el sector servicios. Entonces, bueno, estaría hablando de todos los temas relacionados con la innovación tecnológica en el contexto de lo que serían las pymes del sector servicios o el sector financiero. Entonces, hablo de todas, pero ya ahí no puedo colocar en particular el Banco de Bogotá o el Banco Colombia, ¿sí? Porque ya me entra a delimitar. Si ya cierro todo el contexto de lo que es esa etapa de revisión y llego a conclusiones, ya quiero ejemplificar como estudio de caso al final, pues es diferente. Pero ya propiamente en lo que es la revisión sistemática de la literatura, pues no puedo llegar a esa especificidad, vuelvo y reitero. Entonces ya luego vamos al tema de la intervención, que es la aplicación y la adopción como tal, o sea, cómo yo voy a intervenir esa problemática, cuál sería esa área, ese elemento base. Y luego aquí nos indican el tema de la comparación. ¿Cómo yo comparo? Hay una innovación convencional frente a las innovaciones frugales, o sencillamente una innovación incremental frente a una radical. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo hacia dónde se orienta, hacia saber si hay una contribución a la sostenibilidad y particularmente a qué ODS podrían responder, ¿sí? Entonces, el componer esta pregunta pues nos lleva a mapear cada uno de esos elementos, en este caso pues
Las siglas son PICO. ¿Y cómo se realiza esa pregunta de investigación? Entonces vemos que la pregunta de investigación, pues sencillamente sí que implica todos estos elementos, como la innovación frugal contribuye a la aportación de valor ambiental versus social en organizaciones de países emergentes, ¿sí? Entonces, fíjate que la población queda al final de la pregunta para generar una coherencia. Luego vemos que el interrogante va de la mano de la intervención, ¿sí? Continúa con lo que es la pregunta comparativa, la C de comparar, para luego llegar a lo que es el objetivo y la población, ¿sí? O sea que en este sentido se invierte para tener una mayor coherencia, porque yo no podía preguntar cómo organizaciones de países emergentes, primero voy con el propósito, ¿no? Antes de empezar a hablar de la población. Entonces, eso para que lo tengamos claro a nivel metodológico. Bueno, y luego, otro punto importante dentro de este ejercicio metodológico y de las herramientas es identificar esas cadenas de búsquedas y operadores booleanos. Aquí, este ejercicio nos lleva pues a generar lo que es el diseño de lo que es la ecuación para tener una búsqueda eficiente, efectiva en estos buscadores, valga la redundancia, en Scopus, en las bases de datos del Web of Science o cualquiera que utilicemos. O Semantic Scholar, que es la que tenemos también como recomendada. Entonces, estos Ahí te hago una elementos, pregunta. pues sí, Nosotros como doctorando tenemos acceso a través de la universidad, no sé, acceso a estas, a revisar esta información, a Scopus, a todo esto. sí, por la Por biblioteca la tú tienes biblioteca podemos acceso ingresar. a Web of Ah, Science, sí, ah, señorita, sí, con tu ok. usuario. Con mi usuario de biblioteca puedo acceder. Ay, qué bien. Hace días tenía esa Sí, pregunta, sí, estaba ahí te por preguntarle aparece, ayer. Ok, sí, ahí puedes hacer la búsqueda. Bueno, muchas como gracias. estudiante, sí, pero tú eres profe también, entonces yo creo que Sí, tanto los estudiantes como los... Sí, porque yo he ingresado a Web of Science y a Scopus. sí, ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, vemos que el I, que es la intercesión, busca artículos que contengan ambos términos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, instituciones de educación, universidades, instituciones de educación superior, ¿sí? Entonces, hay personas que pueden publicar con una o con otra palabra y estaremos hablando de lo mismo, ¿sí? O de nuestra misma población en ese sentido. Buscar en la O, buscar artículos con al menos uno de los términos, ¿sí? La exclusión, pues sencillamente elimina algunos términos específicos que no van de la mano con los resultados y ya luego los truncamientos pues buscan todas las variaciones. Entonces, los más usados pues son and, or y not, que es la inserción, la unión y la exclusión. Entonces, innovación y frugal y sustentabilidad. Ahí nosotros empezamos a trabajar esas ecuaciones y con esos elementos es que hacemos la búsqueda dentro de las bases de datos. Hay que tener muy claro porque si hacemos una mala ecuación, pues nos van a arrojar documentos que posiblemente, digamos, no van a tener ese alcance temático que es lo que nosotros queremos lograr en este primer ejercicio, ¿sí? Y usualmente el consejo, ¿cuál es? Que utilicen para esa búsqueda, pues los títulos, los astras y las palabras claves. ¿Listo? Sí, señora, claro, hasta ahí. Bueno, muy bien. Entonces, las principales bases de datos, aquí tenemos Scopus, está WebScience, está EBSCOS, está SciDirect, está aquí Springer Link y Google Scholar. Todas estas, pues, entran a ser importantes para hacer nuestras primeras búsquedas. Pues de las más comunes y de acceso abierto, pues ya sabemos que son Google Scholar, pero cada quien de acuerdo a la disciplina y al interés, digamos que trabaja con las que más le parezca pertinentes, ¿sí? Sí, señora.
Bueno, aquí tenemos un ejemplo práctico, definición del problema de la población, o sea, hacemos la pregunta pico, aplicamos, esa sería la ruta o el proceso más bien. Tenemos en cuenta nuestra pregunta, ¿sí? La definición del problema y la población. Hacemos la ecuación, empezamos a identificar cuáles son esos términos de búsqueda. Se hace una búsqueda inicial en la base de datos que nosotros hayamos identificado de acuerdo a la pertinencia temática, ¿sí? O área de conocimiento. Y eso nos va a arrojar unos datos en bases de datos. Usted puede determinar si utiliza una o dos bases de datos y a partir de allí de esas búsquedas pues se deben de sumar. Ahora les mostraré un ejemplo. Y luego el cribado hace parte sencillamente de esa exploración de los artículos para comenzar a descartar. Ah, bueno, es que resulta que en el resumen, pues una vez yo hago la lectura de los resúmenes, pues veo que eso nada tiene que ver con mi tema de investigación y empiezo a excluir, a desechar, a eliminar. ¿Sí? Ese es el cribado y el filtro. Pero debo entrar, ingresar a esos documentos, esos PDFs y validarlos. Luego está el tema de la bibliometría. Bueno, eso ya es otro tipo de articulación, de un mapeo de concurrencia a través del Post Viewer, que ese no lo estaríamos utilizando. Y luego está el tema de la síntesis de cuáles son efectivamente esos casos o esos documentos que vamos a utilizar y los resultados que propiamente tiene esa búsqueda una vez yo haga ese análisis de los mismos con los ODS. Y aquí estaríamos cumpliendo con ese rigor metodológico a través de lo que es la metodología Prisma. Bueno, la pregunta pico, entonces aquí tenemos un ejemplo, vemos que son organizaciones emergentes con recursos limitados, la intervención es la aplicación a través de estrategias de innovación frugal. La comparación, investigar cuáles han sido esas innovaciones convencionales frente a las innovaciones frugales y luego la contribución que han tenido estas en los ODS. ¿Listo? Hacemos el análisis de cómo se han distribuido esos artículos de acuerdo a la búsqueda. Entonces, es caso hipotético, ¿no? En Scopus encontramos 126, en BUS 123, los 18 de EBSCOL, los de SIDBIT, aquí tendríamos 35 y otros 13. La sumatoria de esto sería toda la muestra que nos da los 215 artículos. ¿Vale? Esa sería la primera. Y fíjate que aquí está la ecuación, y tanto la ecuación como los resultados. Con relación a esta metodología PICO, identifico la ecuación y hago el análisis de lo que fue la identificación de cada uno de esos resultados de la búsqueda por bases de datos. ¿Sí ves? Aquí tenemos como el panorama de esa primera fase y cómo se articula. Bueno, La entonces presentación se aquí quedó pues en metodología Prisma 2020. ahí, no me diga. Metodología Prisma. Marta, por favor, no me digas eso. Uy, no. Pero ¿por qué se está quedando para el internet? Ahí ya cambió. Sí, señora. Están los pasos de definición de los Es muy picos y raro. de ecuación. Ok. Es muy raro. Bueno, veníamos con, o sea que hasta aquí estuvo. Pues fíjate, mira, ahí expliqué lo de las búsquedas de los operadores Sí, ahí te booleanos. estaba Aquí copiando, yo están, estaba escuchando. ahí están Pues, las principales bases de datos científicas. Y aquí está el ejemplo que les estaba mencionando, ¿sí? De cómo empezamos el proceso más bien. Haces la pregunta pico, haces la ecuación, haces la búsqueda, empiezas a filtrar. La bibliometría. Pasas a la síntesis, la bibliometría, y luego haces la síntesis. ¿Listo? Y aquí tenemos el ejemplo de la pregunta pico y cómo estas responde. Pues a partir de esa debemos responder a determinar la ecuación
y cuáles serían esos resultados una vez hagamos la búsqueda, ¿vale? Muy bien. Aquí pues vemos que cuando ya hacemos la búsqueda, pues vamos a hacer ese proceso de cribado, que es el filtro, la búsqueda y la exploración. Identificamos que desechamos 44 artículos y luego terminamos teniendo como documentos elegibles finales 15. ¿Sí? Entonces vemos la redundancia, vemos el rango de lo que es el periodo de publicación de esos artículos que estén determinados y luego los artículos que no tengan esa rigurosidad o que posiblemente no estén relacionados. Estos son algunos criterios de exclusión. Ok. Justifican de cierta forma esos 30 artículos que superaron todo ese análisis para aportar a nivel tanto cualitativo como cualitativo y que de cierta forma pues garantizan la pertinencia de lo que es tu tema de estudio. Pero ahí dices cualitativo solamente, mirar la pertinencia si son cualitativos, también cuantitativos. ¿Cuál es el tipo? Bueno, en ese caso depende a posteriori, ¿no? Porque no sabes tú qué vas a hacer, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Bueno, entonces, bueno, esta es una etapa de ya más adelantada en análisis bibliométrico con Buzzword. Entonces, aquí lo que se hace es analizar un mapa de concurrencia temática, también de los colaboradores, la red de colaboradores con los autores, que nos permite ver también, digamos, cuáles son los que más están trabajando en esas temáticas, las citaciones que tengan a nivel de lo que es los clusters que se pueden generar con relación a esa temática precisamente que identifiquemos y se hace un mapeo. Eso es muy interesante también para hacer este tipo de análisis. Y con relación a cómo puedes abordar de cierta forma, digamos, casos, como vi en esa primera revisión de que todos hablaban de cierta forma a nivel general del tema, pero dentro de ese ejercicio, pues si hay un caso particular en el que quieren abordar y orientar su investigación, pues digamos, podemos llevarlo ya desde lo que es esa ruta de los, o cómo eso se articulan a los dos ODS y a esa situación particular de la empresa, del sector, del territorio. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí. ahí está el tema de cómo los podríamos vincular. Entonces, aquí hay pues algunos ejemplos de casos de éxito de empresas que han utilizado, siguiendo con el ejemplo de la innovación global, pues está el caso de Nokia con uno de los equipos más vendidos a bajo costo, el 1100. Yo creo que muchos utilizamos ese móvil. Luego está el tema de a nivel automotriz, también cuando empresas como Tata ¿no? han utilizado también líneas de producción económicas que han podido tener un impacto en la movilidad de países emergentes y también pues todo el tema de lo que es el impacto en redes sociales, aquí, perdón, en zonas rurales con el tema de lo que es electrocardiogramas portátiles a bajo costo. Y bueno, la contribución de los ODS, pues es factible a que la identifiquemos y la orientemos dentro de nuestro ejercicio, cómo aportan los ODS o con la contribución de las operacionalizaciones de esas organizaciones a los ODS también. Ya ustedes, digamos, dentro de ese ejercicio determinan cuál sería ese puente más accesible para poder orientarlos, ¿sí? En el caso de la innovación frugal, es el puente entre la escasez de los recursos limitados y también esas orientaciones que tiene la organización hacia acciones sostenibles en estas economías emergentes. Bueno, aquí quise traer como unos estudios de caso de una metodología aplicada, ¿sí? En el caso de lo que es un artículo que trabajó sobre los niveles de madurez tecnológica en el caso de la ruta N de Medellín, ¿sí? Entonces, fíjate que en ese caso, sencillamente a través de lo que fue un estudio de caso, digamos que se trabajó todo el ecosistema de innovación regional desde Medellín, se aplicaron técnicas de recolección, en este caso, pues entrevistas semiestructuradas, análisis de políticas públicas y la revisión documental, en este caso fue institucional, también bases de datos de Scopus y Web of Science. ¿Sí? Se trabajaron sobre los 9 niveles de innovación
hasta el sistema operativo en lo que es el mercado del sector real, pues digamos que es como trabajan con startups y todo el tema de innovación propiamente, digamos, sí que es más factible. Y fíjate que allí le aplicaría el tema del enfoque sistémico y multinivel, porque son varios actores. Entonces, hay un modelo de innovación en red, ¿sí? Que se apalanca precisamente en esos niveles de innovación básica a través de lo que es la innovación de la validación y el escalonado progresivo, en donde se hace el desarrollo y la validación de los productos hasta llegar a una certificación y prueba en lo que es el sector real a través de la comercialización y el mercado de ciertos productos. Entonces, sí que trabajan lo que es un demo real, hacen un sistema de certificación y también se apalancan en un sistema para poder lanzar esos productos y diversificarlos en el mercado. Entonces, estas serían todas las fases. Aportes de la ruta en Medellín, digamos que es un referente a nivel de Latinoamérica y hace parte de la gobernanza a nivel regional con temas de innovación y aporta a lo que es la industria de la innovación, pero también a ciudades inteligentes con los objetivos ODS 9 y 11. Okay. Entonces, con este ejercicio, digamos que son modelos replicables que se pueden trabajar en lo que es una categoría de proyectos doctorales. Y me pareció también interesante otro ejemplo en el cual se trabaja el enfoque multimétodo, que se hace revisión sistemática de literatura. Se utiliza la herramienta del método PICO, ¿sí? Para identificar lo que son las organizaciones de países emergentes, se utiliza la innovación frugal, las innovaciones convencionales se comparan y se trabaja el tema de la sostenibilidad. Estas son las herramientas que se utilizan, el mapeo bibliométrico a través de Buzzword y luego tenemos el software para el análisis categórico. Aquí se trabajaron casos de datos, casos de éxitos, en este caso, empresariales, ¿sí? Y también se aplica la metodología Prisma, ¿sí? Este es el ejemplo que hicimos anteriormente, en el que se identifican inicialmente 215 documentos dentro de 5 bases de datos, se establecen criterios de exclusión a nivel temporal y de documentos sin relación con los objetivos del estudio. Se hace un análisis categórico de la pertinencia, en donde se filtran los documentos y se incluyen solamente los que hacen parte y dan respuesta, pues, propiamente a ese tema a investigar. Bueno, y recordando un poco tu trabajo, aquí tiene un tema del aprendizaje basado en retos y es desde el tema educativo, ¿sí? Entonces, este es un estudio de investigación cualitativo documental en el que se hace un análisis bibliométrico en Scopus y se tienen en cuenta, digamos, bases de datos en un periodo de tiempo. Se trabaja la metodología basada en retos. Se tienen en cuenta elementos variables de interés, el contexto real, la colaboración, la reflexión y la innovación. Entonces, aquí se aplican estas diferentes fases, la experimentación reflexiva, la experimentación abstracta, la experimentación activa y la experimentación concreta. Muy bien. Bueno, por último, aquí tenemos unas herramientas que son de interés, mira, para la revisión de literatura, apalancándome no solamente en bases de datos, sino también en IAs que pueden ser interesantes explorar para poder hacer un ejercicio de esta primera revisión o una vez tengamos ya ese filtro de los 60, de los 60, 30, 40 documentos que ustedes vayan a utilizar dentro de su muestra, ¿sí? Entonces, uno de los ejercicios que nos llevaría precisamente a tener ese cuidado con el tema de estas inteligencias y entrar a verificar también la confiabilidad y veracidad de esa información que nos suministras.
Entonces aquí está el Semantic Scholar, que es uno de los que tenemos allí como referente, está el Connected Paper, tenemos el Consensus, que ya son IAs, está el Iris Eye, el Research Rabbit también es una inteligencia interesante, el ITSID. Bueno, de aquí hay un abanico interesante de posibles IAs que podríamos traer a nuestro ejercicio para poder, de cierta forma, agilizar ciertos procesos. Sí, señora. Muy bien, con todo esto cerramos. Bueno, a nivel ya de lo que es el cierre, síntesis final, pues tenemos el apalancarnos precisamente en esos estudios científicos y bases de datos que nos van a permitir generar, digamos, un estudio eh, muy, de manera muy profesional y crítica, hacer un estudio analítico que parta precisamente del uso de herramientas propiamente utilizadas a nivel científico, ¿sí? Y que entran a validar nuestro proceso de trabajo nuestro, en nuestro paso por el doctorando. Y entonces esas herramientas a las que hacemos alusión, pues también Claro. nos va a permitir más adelante tener productos que puedan ser publicados en estas revistas científicas y lo hacemos desde el inicio, desde estas fases de exploración, o sea, que no quede como el ejercicio es solamente desde la parte académica por responder a lo que es ese tema del cumplimiento del módulo, sino que veamos ya estos ejercicios como un producto que puede ser parte de nuestro crecimiento dentro de lo que es este ejercicio de formación doctoral. Ese, digamos que sería mi mensaje, el aprovechar toda esta inversión que hacemos en tiempo, ¿no? Y que lo vamos prototipando para un producto tipo artículo, ¿sí? Que no es ajeno, digamos, a lo que vamos a empezar a hacer. Entonces, el usar la herramienta Prisma, el utilizar el PICO, las herramientas de IA, validar esa información y citar en normas APA claramente toda esa información que abstraigamos para no vulnerar esos derechos de autor. ¿Listo? Bueno, muchas gracias y con eso pues cerraría. Este año. Bueno, Martica, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? Bueno, hasta el momento, pues no es que tenga dudas, yo me imagino que eso se va dando ahí en el proceso, ¿no? Procesos que uno va haciéndole, pero hasta el momento muy clara la información, muy agradecida con todo esto porque dejé muchas dudas que tenía. Ahí me hiciste una retroalimentación que me pareció bien interesante, pues estoy trabajando en eso, en completar todo lo que me están solicitando, porque obviamente, pues si es bien la guía indica que tenemos que entregar una ponencia, pues también sé que tenemos que ir haciendo la disertación del proyecto y a eso pues lo voy ubicando con usted, en qué nivel de madurez voy, que eso pues tenía dudas en cuanto a eso, pero allí con todo esto pues tú ya me diste los tips o me despejaste las dudas que necesitaba saber en cuanto a esa aplicación de esos TRLs en el nivel de madurez y teniendo en cuenta pues también los ODS. Estaba ahí como con eso, pero ya despejé las dudas y sobre todo el material muy bueno, muy bien explicado. Muchísimas gracias por eso, doctora Diana. Bueno, con mucho gusto, Marta. Es un placer acompañarte en este proceso y ya sabes que cualquier duda, cualquier inquietud, bueno, yo quería mostrarle por último una herramienta, pero no sé si se nos dé el tiempito. Ahí está, había dejado varias paginitas aquí abiertas que me pareció interesante que la explorara. A ver. Aunque igual yo creo que dentro de tu alcance tú lo has hecho. Bueno, aquí te quería mostrar propiamente, a ver si me deja verlo, antes de la herramienta, este es un artículo que trabajé en el marco de este ejercicio y fíjate aquí también cómo se trabaja la búsqueda, ¿sí? Se indica
las Sí. bases de datos consultadas, ¿sí? Se aplica la ecuación teniendo en cuenta los conectores y las posibles palabras que podrían implicar, digamos, el alcance de esa primera identificación de revisión literaria y se hacen los filtros, ¿no? En esta búsqueda pues se determina de una vez el periodo de la búsqueda, porque si no, imagínate que van a salir documentos que posiblemente ni Antiguos, siquiera estén en el rango exacto. claro, porque tengo Y entendido que deben de ser los últimos 5 años, ¿no? exacto. Y pues siempre está de base, por ejemplo, teorías, como que estos son los principios que debemos seguir para dar contexto o entrada al tema, ¿cierto? Pero ya a partir de allí, pues tener claro ese estado del arte. Y fíjate que aquí tenemos los elementos de identificación, ¿sí? Cómo se fueron teniendo en cuenta todos esos documentos en las diferentes bases de datos que fueron dos. Y ya luego el tema de el total de registros iniciales, los que se identificaron que estaban, que estaban duplicados se eliminaron, quedaron en este caso 334 y luego se excluyeron por no tener legitimidad con el tema hasta quedar para evaluar, que esos son los que deberían de estar dentro del contenido del documento y hacer esa, digamos, caracterización o esa clusterización para poder analizarlos, pues fueron los 87. Entonces les quería como mostrar en un artículo, digamos, propiamente cómo uno podría mostrar ese cuadro, que se entienda y pues que sea muy explicable para que pueda ser replicado, que es lo que se busca totalmente durante la aplicación de este tipo de método de protocolo, ¿sí? Generar que se perciba que hay una rigurosidad y una transparencia al momento en el que uno hace ese proceso de identificación, selección, pero también de evaluación de toda esa documentación que va a dar respuesta a nuestra problemática inicialmente planteada. Bueno, muy bien. Listo, Marta. Y dentro de la búsqueda, ¿tú utilizaste inicialmente Semantic Scholar o qué base de datos utilizó? ¿O fue abierta en Google? El micrófono cerrado. El micrófono no está disponible. Ay, ¿qué pasó? Hola, hola, Marta, ¿me escuchas? No sé qué pasó. Hola. Bueno, muy bien. Bueno, con eso daríamos cierre a nuestra primera web conferencia. Muchas gracias por la asistencia.